Estamos acá en esta entrevista para Demencia Media acerca de tu trabajo en los años salvajes, una película bastante particular eh, y de la que vamos a hablar un poco. A mí me gustó harto el guión, me gustó harto cómo está escrita. Ya, buenísimo. Vamos a arreglar acá un poco. Me gusta porque evoca este tema no solo de la nostalgia, sino que de la nostalgia en cuanto al rock. Me gusta cómo están construidos los personajes, me gustaría saber, nada, que me hablaría un poco acerca del proceso alrededor de esta película, eh, porque nada, como hartas cosas buenas. Me recordó mucho en su estructura al luchador de Aronofsky, como, como este personaje que mantiene como la esencia de lo que está haciendo, así como, como su conducta bien contestataria y que sin embargo tiene que chocar con lo que, con las nuevas tecnologías y con las nuevas maneras y con las nuevas narrativas acerca de hacer las cosas. Sí, gracias. Sí, es interesante que Valparaíso fue como el puerto de entrada del rock and roll a Chile, ¿no? Ya en los años 50 hay testimonio de gente bailando rock and roll en las calles y músicos, ¿no? Que ya empezaban a imitar como a los cantantes que conocían por los discos que traían los marineros. Entonces, Valparaíso es esencialmente una ciudad rock and roll. Y eso es algo que a mí me gustaba mucho, como esta ciudad rock and rollera. ¿Y qué pasa con un músico de esa época en estos tiempos, ¿no? Ese era un cuestionamiento que también me hice. Y principalmente, ¿qué pasa con el ego de un músico cuando te dan por muerto en un diario y en verdad a nadie le importa, ¿no? Esas fueron como un poco las preguntas de partida de esta película. Y yo creo que toda la película es básicamente la crónica de una adaptación o desadaptación, ¿no? De Ricky a sus tiempos. Un tipo duro que no tranza con nada, pero de alguna manera los golpes del destino lo van llevando a sobrevivir y a tratar de permanecer vivo en este mundo que no entiende, ¿no? Entonces creo que toda la Claro, película tiene que ver con un proceso de adaptación y de cambio. Creo que una película sobre una transformación de un personaje. claro, yo siento que gran parte de su problemática es esto de adaptarse y sacrificar el estilo y sacrificar como su esencia. Y eso es como lo que lo complica y lo que lo mantiene atado a otro tipo de narrativa o a otro tipo de dinámica. Eh, sí, también quería, que no quería hacer como ningún spoiler, pero claro, me gustan las reacciones. A nivel de diálogo encuentro que está súper bien planteada la peli y los felicito por eso, porque son textos, se sienten genuinos. Me gusta que cuando él lee la noticia, su reacción es, y me pusieron en la página del puzzle. Sí, sí. Hubo, la verdad que esta película se hizo con mucho afecto, con mucha dedicación, con mucha, hubo una búsqueda también constante. Eh, creo que en estos tiempos de contenidos las cosas se hacen con mucho menos alma, ¿no? No quiero no quiero ser como Ricky Palas, como un viejo prejuicioso. Siento que muchas veces se estudia demasiado la audiencia, a quién quiere uno llegar, y las cosas se hacen como por hacer, ¿no? Pero creo que esta película se hizo con mucho sentido, como que cada cosa le ha dado mucho sentido, y la escritura del guión fue un proceso largo, como muy conversado, y nos interesaban esos diálogos, que hubiesen buenos diálogos. Nada de eso, como diálogos Sí, sí, divertidos, fue como pero muy también, espontáneo todo. sí, pero nos interesaba principalmente que el referente inmediato de la película no fuese la realidad, sino que el cine, ¿no? Si uno piensa un poco, muchos de los diálogos son diálogos de cine, son diálogos que uno encuentra en películas. Quizás la gente no habla así en la realidad, ¿no? Pero nos interesaba tomar un poco esa distancia y que la película tuviese un artificio de cine. Eso es algo que queríamos completamente que pasara. Claro, es que igual, no sé, pues Ricky como buen rockero y como buen compositor, él de repente como que más que en películas siento que habla como en letras de canciones.
claro, como en algo que potencialmente podría funcionar para una composición. Eh, exacto. Eso, mira, hartas cosas destacables, bueno, además, como te digo, del guión y todo, los altos cameos dentro de la película, o sea, grandes presencias de la nueva ola de la que además Ricky reniega, pero que de alguna manera termina necesitando. Sí, nosotros, como esta película es justamente un ejercicio de artificio, de ficción, me interesaba mucho que eso pudiese chocar como con cierta pincelada de realidad documental, por Claro. decirlo de alguna forma. Y así llegamos a Lucy Briceño, que es esta cantante máxima bolerista de Valparaíso, que hicimos algo muy interesante porque la juntamos con Ángel Lizama, que él era el guitarrista de Negro Farías. Negro Farías es como el gran mártir de la música porteña, un bolerista, y este era su guitarrista, ¿no? El que lo acompañaba. Entonces ahí hicimos como un cruce, los juntamos. Ellos nunca habían tocado juntos antes, pero los juntamos. Y también, bueno, Marcelo Rossi, el Elvis del Puerto, y principalmente Pollo Fuentes, que es una Sí, leyenda de esa época. Entonces me interesaba este cruce con lo real, con lo claro, documental, ¿no? claro, como una ficción histórica de alguna manera. Claro, Sí, porque una de las cosas que me gustó como de la aparición de Pollo Fuentes en esta película es que de alguna manera él representa otro norte que tomó, o sea, otro destino que tomó la generación de la nueva ola. O sea, estamos con personajes como Ricky que, fieles a su estilo, denominaron un bar como su hábitat musical. La relación que él tiene con su amigo y además con este tema del bar es porque de alguna manera son como los últimos estandartes como de la bohemia porteña, por decirlo así, como de la tocata, de esta cosa como falta de glamour, pero con harta alma. Y otras personas como Pollo Fuentes, como que, claro, monetizaron de otra manera y como este otro antagonista que tiene a lo largo de la película, monetizaron el cuento, lo pusieron, le vieron más cara de negocio y, claro, la propuesta de Pollo Fuentes es una, después está otro cabro que, bueno, esta otra persona que también cambia su estilo y de alguna manera cambia su esencia para poder seguir viviendo de la música, pero en otro formato. Eh, Me gusta eso de situar también Valparaíso como una capital musical, sí, sí, totalmente. como, Te contaba el rock and roll, que para mí es como la capital del rock and roll. Y lo que dices tú, bueno, con Pollo Fuente conversábamos que Pollo Fuente me decía que él conoció a mucho Ricky Pala en su vida, ¿no? En su carrera. Y están estos personajes que se quedaron estancados o que simplemente se sucumbieron, ¿no? O desaparecieron, se murieron, ¿no? Como que están estas figuras, en cada escena existen estas figuras. Están los que la sí, hicieron y los que no la hicieron. Y Ricky para mí es el que no la hizo, pero que es un tipo de un talento increíble, ¿no? Que tiene unas canciones maravillosas, atemporales, ¿no? Esas canciones son increíbles. Eh, y un amigo mío que la vio me decía algo que me llamó la atención, que me decía, para mí la película es sobre el fin de la juventud. Aunque el tipo sea un viejo, es una película sobre el fin de la juventud. Entonces me interesaba un poco que Ricky vive aferrado como a esa juventud, al espíritu bueno, los rockero, años salvajes. claro, vive aferrado como a ese espíritu rockero de su juventud y todo, pero creo que toda la película es una crónica de cómo él tiene que abrir los ojos, ¿no? Y ver cómo la realidad y su realidad. Claro, como de adaptarse. Oye, me gustaría que fuéramos por ese camino, porque también encuentro que es o sea, que es un real interesante dentro del análisis de la película, que claro, este tema edadista, este tema de cómo se enfrentan no solo a la vejez, sino que al olvido, insisto, a tener que adaptarse al cambio de formatos. O sea, por ejemplo, cuando conoce a esta chica, con esta banda que le hacen tributo, y él escucha esta como reversiones de sus canciones, más power, más en otro formato, o cuando ve lo que están haciendo los demás, se enfrenta a que claro, él decidió mantenerse fiel a su estilo y a su esencia, y con eso renunció a otras oportunidades, renunció de alguna manera a poder cambiar. Sí, yo creo que ahí como que entra el juicio del espectador, porque a mí hay gente que me ha dicho como que qué rabia ver este tipo que no sé, como que sigue aferrado al pasado, a la novia que tuvo en el pasado, a la música del pasado.
y como que me da pena verlo sufrir y que no se pueda reinventar, ¿cachai? Entonces creo que el espectador ahí entra como el juicio, ¿no? Otros pueden Claro, decir, bueno, yo estoy con Ricky porque este mundo de ahora no lo entiendo, así que me interesaba cómo generar eso, pero sí, un personaje súper terco, eh, que va buscando, va teniendo una transformación, me parece. Eh, y la conexión con los jóvenes es porque yo siento que, bueno, me parece que el rock and roll es esencialmente una música de la juventud. Eh, eh, las canciones que tocaba Ricky son canciones de juventud, de amores juveniles, ¿no? claro. Y me interesa que un viejo pueda tocar esas canciones, ¿no? O que quede anclado a eso. Y hay una conexión inmediata como por esta pureza también que el personaje tiene y su música con el personaje de Natalia Galgani, que es Elena, la chica que trabaja en la fotocopiadora y que es como una Sí. chica que escucha post-punk y que valora mucho a Ricky. Y ella yo siento que es como, bueno, yo tengo 48 años, pero siento que es como las personas que yo conocí en mi juventud, ¿no? Como que creo que representa una generación, si se quiere, una generación X, pero Sí. luego la película, no quiero spoilear, pero también creo que hay tres generaciones en la película. También hay una mirada hacia el futuro, que es como las generaciones de ahora. Sí, sí, no, si la película habla harto de Sí, adaptarse, de el personaje de esta chica también a mí me gustó harto porque es de esas personas que en el fondo, ya, pasa con las películas, que de repente las películas que no son tan exitosas después terminan convirtiéndose en cine de culto, ¿cachai? Eh, y pasa con un poco, yo creo que así ella ve a Ricky, así como una figura de culto, una figura under. sí, sí. Sí, totalmente. Bueno, yo soy un gran cazador de figuras de culto, ¿no? Como que toda mi vida está buscando cineastas o músicos, así que eso es algo muy Qué propio buena, quizás de sí. una generación, ¿no? Porque mis amigos son iguales, como que hay algo generacional, en ese deseo Sí, de pues buscar. claro, uno busca el objeto de culto, en el Sí, fondo, como, porque también apela mucho a la nostalgia, esto como de sentir, o sea, la película parte con este caballero del bar y Ricky enfrentándose a la muerte de su hábitat, que es este bar y que de alguna manera simboliza el sistema que tenían ellos. Entonces, muere el claro, sistema, como que ven morir la tocata. sí. Insisto, tampoco quiero hacer spoiler ni nada, pero hay una escena en particular en la que Ricky ve morir la tocata y eso es como, oh, qué heavy. Y ve morir un escenario en un contexto sin escenario, ¿no? Claro, Como claro, que, por ejemplo, cuando lo invitan al programa de radio y empiezan a hablar como de este bar y de todo, claro, es otra manera de ver la música. En una sí, época en la que no existían redes sociales, en la que había que cuidarse, no sé, como de la dictadura, dice, así como ese bar incluso resistió a los milicos, sí. eh, y, y te, y Esa- te, y te transmite este mensaje de lo que significa la música y el arte en lugares como Valparaíso. sí, bueno, la gran tragedia de la Bohemia porteña fue la dictadura. Que los bares cerraron, como que la dictadura arrasó con todo eso, y luego se empezó a configurar un nuevo escenario como por la cesantía, ¿no? La marginalidad y todos estos barrios como el barrio Puerto, empezaron a habitar otro tipo de personajes, ¿no? Y empieza como Claro. otra historia, una historia muy dura, ¿no? Que creo que cierto cine ha logrado retratarla, pero fue una ciudad muy efervescente antes de la dictadura en términos de espectáculos y de locales y de todo lo que pasaba. Sí, pues tiene que ver también con la resistencia. O sea, en esa época efectivamente el resistir tenía otra connotación que, claro, ahora en una época de alguna manera más pacífica o más envasada, ¿cachai? Tiene otras connotaciones. O sea, ya no necesitáis resistir. Creo que lo más parecido a lo que nos tuvimos que enfrentar fue para el estallido, en esa época en la que efectivamente los milicos salieron a la calle o de repente con la pandemia, que estaba todo clausurado y volvimos, el arte volvió a expresarse un poco desde las redes, pero también desde la clandestinidad. Claro. Sí, totalmente. Igual el estallido me parece que hubo ahí un movimiento colectivo súper importante y esta película
Ricky es súper solo, ¿no? Y sus compañeros de generación buscaron distintas formas de sobrevivir. Eh, Claro, Tommy Wolf, el claro. personaje que interpreta a Alejandro Goich, se va a Mm. México. Hay otros que ya están muertos. El mismo Ricky toca en su grabadora, tiene una base de Sí, eso te iba a músicos, decir, porque era como con sus compañeros. Me gustó también que compañeros. abordaron todos los clichés como del éxito musical, el que se fue a México, los Sí, que se volvieron como farándula, el sí, que siguió como fiel a su estilo en las tocatas, los claro. imitadores. Hay una parte Entonces, donde aparecen imitadores de Elvis. el estallido social de Ricky es junto a sus compañeros fantasmas, ¿no? Como que Claro. sus propios muertos. Y eso que dices tú de abordar como lugares comunes, sí, nosotros, una intención que teníamos muy consciente era trabajar como a partir del lugar común, como a partir del lugar común, como pasa como en las comedias, ¿no? Como una vocación de comedia, pero tratar de darle ¿Mm? una vuelta siempre a los personajes y a las situaciones. Pero sí, obviamente que el que la hizo y que está en la industria de México y todo, es una historia conocida y una historia de lugar común, pero me gusta que incluso el más exitoso también es de medio pelo, ¿no? Como que Tommy Wolf, que es el exitoso, tampoco es que sea tan exitoso, ¿no? Como que todo Claro, es un poco el ocurre cuento que vende. en un medio pelo, claro. Claro, esto como que tenemos de, se fue al extranjero, pero tú no sabís cómo le da realmente allá. Claro, Sea, el solo hecho de que esté fuera de, y sí, pues México como la gran, no sé, yo creo que el sueño americano de alguna manera para los artistas chilenos es México, claro, sí, sí, sí. pero también, claro, también debe haber algo de cliché, o sea, algo de demasiada expectativa. Sí, total. Claro, de Tommy no se sabe mucho, solo se sabe que fue famoso y que vuelve y que tiene su Pero es fanática, que ¿no? además hay como cosas, porque, por ejemplo, él en teoría vuelve como exitoso, pero hay como señales, ¿cachai? Igual no se aloja en el Sheraton, ponte tú, o no se, o Sí, está en Valparaíso, o igual como que los ambientes en los que se desenvuelven los personajes, que igual yo lo agradezco, son, son muy de puerto, ¿cachai? Mucha madera, sí, estas ventanas gigantes, mucha casona. sí, sí, yo quería huir un poco de la postal porteñista de Valparaíso. No hay muchos exteriores de ese tipo, así como de miradores de postal. Claro. Una película bien de interiores, pero de interiores porteños. Sí, Es algo que me interesaba. sí, totalmente. O sea, yo creo que cualquier residente de Chile o cualquier persona que conozca Valparaíso reconoce el ambiente, insisto, de los ventanales, ¿cachai? Sí, De la manera en que están construidas las casas en Valparaíso, sobre todo en el área de los sí. cerros. Lo que me pasa a mí que al retratar esta pobreza, si se quiere decir, o esta miseria, eh, me interesaba que el personaje nunca perdiera como este glamour o este espíritu del rock and roll. Entonces, Ricky no tiene nada, pero toma whisky. Y tiene su encendedor Zippo y tiene una ropa como muy buena. Entonces, me interesaba como instalar ese gesto de rock and roll y ese gesto de dandy, porque Ricky cuando tiene plata la gasta en whisky, como que no se preocupa. Y es como una lógica es casi una lógica anticapitalista del dandy. Como que el dandy gasta plata en cosas que pueden ser inútiles, ¿no? Para el capitalismo. Me interesaba que O en Ricky, el Life Pack nomás. claro, me interesaba que Ricky que tuviese esa estampa, ¿no? Que es un tipo Claro. que es una estrella de rock and roll a pesar de que no tiene nada. El 10 de abril, la película se estrena en Sí, 10 de cine abril. de todo Chile y lo invito a verla. Nada, espero que la disfruten y me gustaría destacar principalmente la banda sonora que compuso Sebastián Orellana y que ya la pueden escuchar en Spotify. Si quieren De hecho, llegar está a disponible en canciones Spotify. ya escuchadas, está bueno.